Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. ¿Qué ha pasado en Secretos de Familia? Ilgaz descubrió que su hermano mató a Zafer, y se vio obligado a asumir la difícil tarea de contarle todo a Feilin. Pars acorraló a Eren y le exigió que compartiera con él las sospechas que tenía sobre el comisario en el capítulo 27 de Secretos de Familia. Ambos se pusieron manos a la obra para desenmascarar a Metin. Mientras tanto, Feilin trató de mediar en una nueva discusión entre Aylin y Osman, quien exigía ver a Parla. La tensión del momento hizo que la abogada terminase desmayándose. Su familia la trasladó a urgencias y se comunicó con Ilgaz, que corrió al hospital para interesarse por el estado de su esposa. Los médicos son claros: Feilin ha estado sometida a mucho estrés, últimamente, y sus nervios se han visto afectados en Secretos de Familia. Por otro lado, Delia fue asaltada de camino a su casa por el delincuente que la estaba amenazando y un par de secuaces suyo. Como pudo, logró avisarle a Per de lo sucedido y, cuando este llegó, encontró a su compañera con un arma en la mano, y los dos matones malheridos en el suelo. Sin embargo, no había pistas sobre el jefe de estos. ¿Qué pasó entre Delia y él? Lejos de ahí, Metin, que sentía que muy pronto terminarían por descubrir su implicación, y la designar en el asesinato de Zafer, le pidió ayuda a su padre para proteger a su hijo. Mientras, él visitó a su abogado, puso su testamento en orden y dejó escritas algunas cartas para sus vástagos. Por su parte, Pars y Eren encontraron pruebas de la mala praxis realizada por Metin en el caso del padre de Feilin. Yekta logró destruir de un plumazo a Ilgaz y a Feilin. Por otra parte, Yekta encontró las evidencias necesarias para demostrar que Yabuf no fue la persona que mató a Zafer, por lo que este quedó libre. Merdan, para tratar de evitar que las miradas se posasen sobre su nieto, contrató a un hombre para que asumiera la autoría del crimen. Sin embargo, Pars y Eren, que no son unos principiantes, dudaron del testimonio del presunto culpable. Cerca de ahí, Ilgaz visitó a Yekta. Algo dentro de él le decía que el abogado sabía más de lo que contaba sobre la muerte de Zafer. El padre de Enjin condujo al fiscal sobre los mismos pasos que anduvo el pescador el día de su defunción, y le dio la clave para averiguar quién le mató. Ver las cámaras de seguridad de los autobuses de esa mañana. Es así como Ilgaz descubrió que fue su hermano quien acompañaba a Zafer ese día y, por lo tanto, la persona que acabó con su vida. Mientras, Feilin visitó una casa para mudarse con su esposo, sin saber que su matrimonio estaba a punto de derrumbarse. Para ser el primero en mirar, manténgase actualizado con nuevos videos activando las notificaciones. Adiós.